Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Este viernes es 30 de enero. No olvidemos dos cosas. Una, la que dije ayer, aprovechar los últimos días del mes para hacernos conscientes de si estamos tratando de llevar a la práctica eficazmente los buenos propósitos que quizás formulamos para el año nuevo. Pero en segundo lugar, tengamos en cuenta que el viernes es el día penitencial de la semana y que aunque nuestra Santa Madre la Iglesia nos lo indica, no siempre nosotros, constreñidos por una norma muy estricta, sabemos llevarlo a la práctica. No son solamente los viernes de Cuaresma, los viernes penitenciales, son todos los viernes del año. Lo único que ocurre es que durante el año, si queremos, podemos sustituir esa penitencia común de privarnos de carne en la comida, sustituirla por otra obra penitencial. Pero una cosa es sustituir una obra penitencial por otra, y otra cosa distinta es olvidarnos de que el viernes es el día de la pasión y muerte del Señor y que la Iglesia nos invita a estar como los apóstoles en Getsemaní, bien atentos, bien esperando al Señor y uniéndonos con Él y no dejándolo solo en su agonía dolorosa. Pues vamos entonces a escuchar la palabra de Dios, vamos a meditarla en nuestro corazón y vamos a meditarla también en nuestra boca, porque la palabra va a llenar todo. Llena nuestros oídos en primer lugar, luego llenará nuestra boca en la medida en que nosotros vamos a meditarla, repitiendo muchas de sus frases, y después irá llenando poco a poco nuestro corazón, para transformarnos, para convertirnos de esa manera. Pues bien, del Evangelio según San Marcos, del capítulo 4, los versículos 26 al 34, que dicen así: En aquel tiempo Jesús decía al gentío: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Señor Jesús, Maestro bueno, Maestro lleno de paciencia con nuestras debilidades, con nuestras lentitudes,
con nuestras torpezas. Maestro paciente y bueno, cuando te escuchamos en estos días hablar continuamente del reino de Dios, con imágenes muy sencillas, nosotros sentimos, Señor, que tú nos estás invitando a bajar un poquito al nivel de la tierra, pisar el suelo con realismo. Tú hablas a hombres y mujeres terrenales como nosotros, que no podemos entender las cosas del cielo. Por eso nos tienes que hablar con un lenguaje terrenal y sencillo. Pero con eso, Señor, nos invitas a vivir en la verdad, a no encumbrarnos demasiado, a no creernos muy sabios, muy grandes, muy adultos, para entender las finuras y las sutilezas del reino de los cielos. Señor, continúa así enseñándonos, porque si ello nos cuesta, ¿qué sería si tú nos hablaras directamente de tu Padre Dios? Hoy, por ejemplo, nos estás hablando de un hombre que siembra, que luego duerme, que después se levanta y luego vuelve a dormir, y sin detenerse. Mientras tanto, la semilla trabaja en silencio, trabaja germinando, creciendo, sin que él sepa cómo. A nosotros nos asombra un comienzo de la parábola de esta manera, porque inmediatamente, tomando una parábola por otra, tomando la parábola del sembrador por esta, que es la parábola de la semilla que crece sola, nosotros nos imaginamos que el sembrador tiene que ser Dios, y entonces nos escandaliza que tú nos digas que la semilla crece sin que él sepa cómo. Claro que tu Padre Dios, claro que tú y que la Trinidad Santa conocen de una forma detenida desde dentro cómo va creciendo la semilla. Pero ocurre que en esta parábola, Señor, Dios no es la semilla, no es el hombre que planta, Dios es la tierra que acoge y que da crecimiento, la tierra que actúa día y noche, y sólo tú, Padre Santo, según nos contó tu Hijo Jesús, no cesabas de trabajar, y día y noche nos escuchabas, nos cuidabas, hacías germinar la semilla de tu palabra en nosotros. Pero hoy, Padre Santo, hablamos con tu Hijo Jesús, y hablamos de lo que Él nos dice. Hablamos de ese tiempo de espera, de ese crecimiento silencioso bajo tierra de la semilla. Tú sabes, Señor Jesús, cuánto nos cuesta aceptar ese tiempo desconocido para nosotros, esa acción sin ruido, sin posibilidad de ser controlada y monitorizada por nosotros, reducida a estadísticas, a números. ¿Cómo nos cuesta aceptar el crecimiento interior, donde no se pueden calibrar los avances, donde no se pueden medir ni controlar? Porque nosotros, Señor, tú lo sabes, queremos inmediatamente ver resultados, tocar el fruto. Queremos estar seguros de que todo va bien, de que no hemos equivocado el camino. Nos resistimos, Señor, a caminar en la fe, y queremos certezas y seguridades, y queremos tener ante nosotros bien desplegado un mapa del camino que debemos seguir. Y si no lo tenemos, nos enfermamos de impaciencia. Señor, tú lo sabes, que yo quisiera tocar ese fruto ya, pero me enseñas que el reino no progresa con la fuerza de mi vigilancia, sino con la fuerza de tu poder, un poder el tuyo que es amor, un poder tuyo que es la bondad. No se trata de esa vigilancia obsesiva que a veces queremos tener de nuestra propia vida, midiendo el grado de santidad en que nos encontramos, midiendo el grado de pecado en que hemos incurrido, midiendo el grado de la recompensa y los méritos que merecemos, midiendo el grado de oración que tenemos.
No, Señor, aunque nos empeñemos en ello, aléjalo de nosotros, porque tú sabes bien hasta qué punto nos es dañino, hasta qué punto esa actitud nos invita continuamente a ponernos en el centro, hasta qué punto esa actitud no nos lleva a una confianza humilde en ti, sino una confianza orgullosa en nosotros. Jesús, hablas de una semilla que germina sin que el sembrador sepa cómo. Y ahí descubro algo muy hondo en mi vida contigo. La semilla es la semilla de tu palabra. La semilla son todos los dones y gracias que tú depositas en mí. Pero nada de eso germinará si yo no sé arrojarlo decididamente, confiadamente a la tierra. Porque la tierra es mi Padre Dios. Porque Él solo puede dar crecimiento. Y solo puede dar crecimiento a lo que se abandona en sus manos, no a lo que yo retengo ávidamente en las mías, desconfiadamente en las mías. Tu forma de proceder, no lo entiendo. Tu forma de explicar las cosas son a veces enigmas para mí. Tus parábolas deberían ser sencillas, pero mi pecado, mi egoísmo, mi ambición lo convierten en historias difíciles de entender y de aplicar. Tú actúas en lo escondido, en lo hondo, porque tú eres la tierra, y yo duermo confiadamente cuando he sido capaz de depositar la semilla en ti, de abandonar mis cualidades y mis defectos, mis virtudes y mis pecados, de abandonarlo todo y plenamente en tu corazón. Como esa anécdota tan repetida cuenta de un santo que el Señor le dijo: dame también tus pecados, porque él ya no sabía qué más darle, qué más ofrecerle, y el Señor y tú, Jesús, aguardaba que le dieras también, que le dieran también los propios pecados. Tú también los esperas de mí, todo arrojado en ti, todo puesto confiadamente en tus manos. Y que nosotros retengamos la desconfianza y la impaciencia y aprendamos el ritmo del reino que avanza imparable para llegar un día a la plenitud del tiempo en que el juicio nos enfrentará cara a cara contigo. También, Señor, me doy cuenta de que hablas de etapas muy concretas, hablas del transcurso del tiempo, y así nombras primero a la semilla, después al tallo que ha crecido, luego la espiga que ha brotado, después al grano que se forma en la espiga. Señor, tú no confundes los tiempos como a veces hacemos nosotros, tú no improvisas tus obras. Para ti cada cosa tiene su momento, y saltarse una etapa de crecimiento es empobrecer la propia vida. Señor, ayúdame a no saltarme nada, a seguir los pasos que tú quieres que dé y en el orden en que tú quieres que los dé. Acepta, Señor, como un niño en brazos de su madre, que yo vaya creciendo y alimentándome y aprendiendo tantas cosas imprescindibles, a hablar, a caminar, a mirarte y a agradecer. Señor, dame la gracia también, por tanto, de aceptar esos procesos míos cuando todavía son incompletos. Ayúdame a aceptar mis comienzos, que son tan frágiles, mis pasos que son tan torpes, mis propósitos, mis buenos propósitos de año nuevo, que son tan frágiles, pero que pueden ser recomenzados en cualquier momento. Señor, que no desprecie la semilla porque todavía no tenga tallo, que no desprecie al tallo porque no lo haya culminado la espiga, que no desprecie la espiga porque todavía no haya granado, que sepa alegrarme finalmente de lo pequeño que nace, porque tú, Señor, eres el que quiere llevarlo a plenitud. Y más adelante, Jesús, nos hablas
de la siega, y de nuevo tantas cosas en el Evangelio las percibimos como amenazas, y por eso te tememos y nos alejamos de ti. Y no, Señor, no hablas de la siega como una amenaza, hablas de ella para infundirnos serenidad, tranquilidad, como tantas veces lo hiciste cuando resucitado te apareciste a tus discípulos y les decías: la paz os dejo, mi paz os doy. La alusión a la siega es para hacernos entender que no todo depende de nosotros, no principalmente depende de nosotros, que la confianza en ti es la mejor actitud que podemos tener para contigo. Haz, Señor, tu obra en nosotros, obtén en nosotros, Señor, una buena cosecha, una espléndida cosecha, Señor, porque la semilla es buena, Señor, porque la tierra es magnífica, Señor, que nosotros, pobres labradores, mirando continuamente al cielo, no nos veamos defraudados en nuestra espera. No permitas que vivamos con miedo el final de nuestras vidas, sino que vivamos con responsabilidad amorosa nuestro presente, el día al día, el ahora, que es el tiempo que cuenta para ti. Que cada día, Señor, yo lo aproveche para sembrar con confianza, para poner en tus manos todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, hasta mis pecados, Señor, hasta mis pecados. Luego, Señor, en el Evangelio nos hablas del grano de mostaza, tan pequeño que casi queda perdido entre los dedos, pegado a la mano. Y yo, Señor, me reconozco ahí, todos nos reconocemos ahí, en la insignificancia de un grano de mostaza, que no cuenta, que nos llama la atención, pasa desapercibida y se confunde con la tierra. Tú eliges no lo pequeño, Señor, eliges lo mínimo, lo irrelevante, para revelar la fuerza poderosa e imparable del reino que no cesa de crecer. No te apoyas, Señor, en lo grandioso desde el principio, te apoyas precisamente en la nada. Enséñanos a no despreciar tampoco los gestos pequeños que podemos hacer y los gestos pequeños que tú haces y nos dejas como signos de pista escondidos en el camino de nuestra vida, que no los despreciemos por su tamaño. Señor, que aprendamos que en tu lógica lo pequeño no es un defecto, es precisamente el comienzo de lo verdadero y es la puerta de la verdadera vida. Señor, nos conmueve también que ese grano mínimo de mostaza llega a convertirse en un árbol frondoso, un árbol en el que vienen a cobijarse los pájaros del cielo. Señor, tú inauguras el reino, que además de ser crecimiento interior, eso ya lo hemos entendido, el reino es también crecimiento hacia afuera, es acogida, es hospitalidad, es mano tendida, es ayuda para los otros, es descanso para los otros, es perdón para los otros. Haz que nuestra vida, transformada por ti, no sea una vida cerrada en sí misma, no sea una vida estéril, sino una vida que se abra, que sepa germinar, que nuestras vidas sean lugar de donde otros puedan, como los pájaros de la parábola, encontrar sombra, consuelo, reposo, que no vivamos solo para crecer, sino que vivamos también para acoger, que eso es también el reino, que eso también nos lo estás diciendo tú en este Evangelio de hoy. Y a veces nos pasa desapercibido, y a veces más bien nos preocupamos y nos llenamos de temor, en vez de vivir en el presente un deseo cada vez más acrecentado de tomarnos en serio tu palabra
y de hacer lo poquito, lo mínimo que depende de nosotros. Señor Jesús, también nos dices que hablabas al gentío acomodándote a su entender, con muchas parábolas parecidas. Les exponías la palabra acomodándose a su entender, y que a los discípulos se lo explicabas todo en privado. Gracias, Jesús, porque con nosotros también sigues esa pedagogía tan particular tuya y tan paciente. A veces nos hablas en imágenes sencillas que intuimos más que comprendemos perfectamente, quizás porque no nos tomamos la molestia de meditarlas, no les damos tiempo. Otras veces, Señor, nos hablas en la intimidad de la oración, en el momento posterior a la escucha de la palabra. Y entonces esa palabra me la aclaras, nos la profundizas, nos la corriges, le das su verdadera dimensión, nos enseñas las aplicaciones muy concretas y prácticas que tienen en nuestra vida y que a nosotros se nos pasan por alto. Por tanto, la enseñanza general, luego la enseñanza particular, esa voz con la que tú inefablemente nos hablas desde dentro. Por eso todavía te seguimos pidiendo. ¿Qué es nuestra oración, Señor? Sino una súplica continuada desde nuestra pobreza. Te pedimos ahora, danos un corazón de discípulo, un corazón dispuesto a escuchar en público lo que tú dices a todos, a escuchar en público, es decir, a leer y meditar tu palabra, la Sagrada Escritura, los santos evangelios, como nosotros ahora, pero también un corazón dispuesto a dejarnos enseñar en lo secreto, a permanecer atentos a esa voz tuya, apenas audible, pero que se percibe inmediatamente que nosotros guardamos silencio y nos queremos poner a la escucha. Señor, seguimos pidiéndote cosas. Haz que confiemos en la fuerza imparable de tu palabra, de esa palabra que no hace ruido, de esa palabra ignorada hoy por tantas multitudes, incluso multitudes de bautizados que ignoran totalmente tu palabra. Haz que nosotros confiemos en su fuerza, nos preocupemos por conocerla, nos procuremos acogerla para que ella nos convierta también desde dentro, nos transforme. Señor, que creamos en el reino, incluso ahora que parece pequeño, incluso ahora que parece desaparecido, apenas una ilusión, una utopía. No, que creamos en él, que sembrando generosamente cada día, con fidelidad, podamos descansar en ti, seguro de que tú haces crecer lo que sólo nosotros podemos darte y ofrecerte, a nosotros mismos y a todas nuestras cosas con nosotros. El Señor os colme de bendiciones, mis hermanos, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.